Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Rock, quiero luchar contra ti mano a mano, en cualquier momento y en cualquier lugar. Primero fue en Elimination Chamber, ahora en SmackDown el viernes pasado. ¿Tú crees que eres un niño rudo? ¿Tú quieres hablar de más? ¿Quieres retar a La Roca? ¿Tú quieres enfrentarte mano a mano al grandioso? Y La Roca dice no. Pero tenemos una contraoferta para ti. En la primera noche de WrestleMania, el combate por equipos más grande en la historia de la lucha libre profesional. Tú y tu nuevo mejor amigo, ese emoji de payaso andante, Seth Rollins, contra el campeón universal y el campeón de la gente, La Roca. Sí, ustedes, dos tontos jabronis, vencen a La Roca y Roman Reigns en la noche 1. Entonces en la noche 2, en WrestleMania, tu lucha por el campeonato, Cody Rhodes estará libre del linaje. Tú tienes la oportunidad de terminar tu historia mano a mano contra Roman Reigns. Pero cuando La Roca y Roman Reigns venzan sus dos traseritos dulces en la primera noche, luego en la noche 2, para tu lucha por el campeonato, Cody Rhodes, eso será reglas del linaje. Todo se vale. Si tú no aceptas este reto, entonces La Roca y Roman Reigns terminarán tu historia trágicamente. ¡Si pueden, ole! Yo necesito algo de ti. Acknowledge me. Reconóceme. Roman My Reigns, family. mi familia, Acknowledge you yo te reconozco as my tribal. como mi jefe tribal. ¡Si pueden oler! What the bloodline Lo que el linaje está cocinando. Cabalga, familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Y sí, hoy vengo loco, alborotado. ¿Y cómo no? Si cuando pensábamos que el WrestleMania más grande de toda la historia no se podía poner más grande, los egos chocando en WWE han hecho que lo imposible se haga posible. Que WrestleMania 40 vamos a tener, amigos. Y además la animosidad entre muchas superestrellas camino al evento de eventos cada vez está peor. Por ejemplo, en el pasado SmackDown, La Roca y el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, lanzaron un reto directamente a la pesadilla americana, Cody Rhodes. ¡Báilame ese trompo en la uña! Así que en el pasado Raw, tanto el retador número 1 al campeonato de Roman Reigns en WrestleMania, Cody Rhodes, y el campeón mundial pesado, Seth freaking Rollins, dijeron presente sobre el ring para responder a este reto muy interesante de La Roca y Roman Reigns. Y este tipo tiene las agallas de estar ahí para insultar a tu perro y dice que él puede hacer que el campeonato mundial pesado desaparezca. Dice que con menear sus dedos, porque él es mi jefe, puede hacer que desaparezca. Bueno, Roca, te reto a que lo intentes. Y entiendan esto. No sé si lo escucharon, porque 21 minutos es mucho tiempo para escuchar a ese idiota, pero él dijo que hizo la lucha profesional chévere nuevamente. Oh, sí, La Roca. La Roca es nuestro salvador, chicos. Nos ha salvado. Lo hizo chévere.
Dwayne Diarrhea, no sé si sabes esto o no, pero tú no has sido chévere por muchos años, como 20. Pero te voy a decir qué es lo que es chévere, lo que está en onda. Esta mañana yo recibí 100% alta médica. Estoy de regreso, estoy listo para la marcha. Así que este viernes yo estaré en SmackDown para confrontar al linaje. Lo que yo quiero saber, Cody, te lo he preguntado muchas veces, te lo he dicho por semanas. Yo te voy a respaldar en esta pelea y lo que quiero saber de ti es que tú respaldas la mía, mi espalda, mi vida. Bueno, para responder a tu pregunta, supongo que yo también tengo un mensaje para The Rock. Rock. Ha pasado mucho tiempo desde que a ti no simplemente te han regalado las cosas. Creo que desde ese momento que tenías solo $7 en el bolsillo y creo que ya se te olvidó lo que se siente eso. El campeón de la gente, eso no es algo perpetuo. Rock, yo no soy el mismo hombre que eres tú. Yo no voy a estar lloriqueando en una promo de 21 minutos. Yo voy a llegar a SmackDown con Seth freaking Rollins. Yo voy a ponerme en pie al otro lado de ti, de Roman Reigns, el sabio, el linaje completo. En el gran estado de Texas. Y este viernes, yo cara a cara, ojo a ojo, no susurrándote al oído, te voy a dar mi clara y obvia respuesta para qué es lo que va a pasar en WrestleMania. Amigos, lo acabo de decir. El WrestleMania más grande de la historia, con implicaciones más duras para muchas superestrellas. Y le dio la posibilidad a Rollins de que se retractara y lo dejara solo. Pero Rollins insiste en estar al lado de Cody Rhodes. Amigos, y parece que el WrestleMania más grande de toda la historia ahora está más grande, así como la animosidad entre estas cuatro superestrellas. Cuatro de los nombres más importantes jamás en la industria se verán cara a cara en el próximo SmackDown en vivo desde Dallas, Texas. Ellos son The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth freaking Rollins. ¡Bailame ese trompo en la uña! Y Cody Rhodes ha pasado todo un largo año trabajando arduamente para llegar al escenario más grande de todos y retar al jefe tribal. Sin embargo, Roman Reigns sigue sentado en su trono como campeón indiscutible. ¿Podrá Cody Rhodes finalmente terminar la historia y conseguir el campeonato que lo ha eludido por tanto tiempo? ¿O será que La Roca, ahora siendo parte del linaje, garantizará el reinado de Roman Reigns? De una forma u otra, la historia podría terminar para cualquiera de los dos en el escenario más grande de todos, WrestleMania 40. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Y buenos panas mayulleros, lo sigo diciendo y no lo creo. ¿Cómo Bayley fue abandonada y traicionada por las compañeras de un equipo que ella misma creó? Y justamente Bayley está clarísima con lo que quiere. La venganza está en su mira porque dijo públicamente que retará a Io Sky por el campeonato femenino de WWE en el evento de eventos. ¡Qué traición tan horrible! Y menos mal que Dakota Kai no estaba el día que atacaron a Bayley, justamente las Kabuki Warriors y la campeona de WWE. Dakota de esa forma nos dejó saber de qué lado estaba, ¿cierto? Mucho más cuando con silla en mano fue a defender a Bayley cuando otra vez se le iban a ir encima. Con todo eso, pues por supuesto solo quedaba una salida. Un combate por equipos, una especie de venganza camino a WrestleMania, ¿no les parece? Bayley y Dakota Kai por un lado y por el otro lado, las Kabuki Warriors. ¿Querían postre? Cojan su flan de coco.
¿Estás viendo? Mira, está apareciendo otra vez Dakota. Está apareciendo Dakota. Vamos, la necesita, la necesita. Vamos, tómese el relevo, mujer. Sigue, 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 Ya sigue. es que no le dan tregua. Se la quitó. Ahora sí, finalmente. Ahora sí. Ah, ¿Qué pasó aquí? Fue por el impacto anterior, ¿tú crees? Por el empujón que le dio te juro que tengo a el Asuka. corazón en el estómago. Ey, hizo Muñona. No. Jerry, no me metas malas ideas en la cabeza. No me metas malas ideas en la cabeza. No, mira, no, Dakota, no. Ya va, no. No está pasando. ¡Defiéndete, Bailey! ¡Defiéndete! Ya está. Lo va a hacer. No. Ay, Dios mío, no eran malas ideas. Eran certezas. Esto parece una reunión fructífera y ahora... ¡Oh, ey! ¿Pero qué hizo Dakota Kai? Nos engañó a todos. Pero esto, hasta su propia compañera de equipo la está atacando. Ay, Dios mío, Bailey está sola. La quieren sacar del camino para que no llegue a WrestleMania. Pero ¿y cómo Io Sky se metió en la mente de Dakota Kai? Asuka, Kairi Sane, ¿pero qué es esto? ¿Cómo le lavaron el cerebro? Dakota ya te trajo de regreso a WWE, al igual que a ti. Io Sky, así le pagan. Las trajo de regreso. No, esto es difícil de ver. No puedo creer. Después de todo lo que Bailey ha hecho por Dakota, y por Io, y por Kairi, y por Asuka, por favor. Y le grita justamente la campeona, esto es mío. Jamás me lo vas a quitar con la ayuda de mis amigas. ¡Qué decepción! Dakota Kai. ¿Por qué? ¿Qué les pareció eso? Dakota Kai mostró sus verdaderos colores a Bailey y Bailey está decidida a destruirlas. Ya sabe que todas están en su contra y lo dijo, yo las creé, yo las voy a desaparecer. Y tendrá la oportunidad de hacer justamente eso cuando además en WrestleMania intente quitarle el campeonato femenino de WWE a su ex amiga Io Sky en el escenario más grande de todos, WrestleMania. No lo olviden, 6 y 7 de abril va a ser apoteósico y ustedes tienen que estar presentes. Pero antes de eso, las Kabuki Warriors en el próximo Raw tendrán que defender sus campeonatos femeninos en pareja de WWE contra dos oponentes increíbles como son Shayna Baszler y Zoe Stark. Las Kabuki Warriors, amigos, han estado en un paso de destrucción absoluto. Y no solo destruyen cuerpos, destruyen esperanzas y espíritus. Pero con este reto tan grande que se avecina para ellas, creo que va a arder Troya en el próximo Raw. Y hablando de retos camino a WrestleMania, en el pasado Raw, el gerente del programa, Adam Pearce, habló con el universo de WWE de cierto campeonato con implicaciones hacia WrestleMania. Como sabemos, el campeonato intercontinental tiene una rica historia en WWE. Y para ser honestos, el reinado de Gunther ha agregado más a ese legado. Por eso, encontrar un retador digno para enfrentarlo en WrestleMania se ha convertido en eso, un reto. Por las últimas semanas, he tratado de identificar a potenciales retadores y finalmente siento que he encontrado 6 hombres que verdaderamente merecen esa oportunidad. Ex-campeones intercontinentales como Sami Zayn, Ricochet y Shinsuke Nakamura. Un par de superestrellas prometedoras que son Big Bronson Reed y JD McDonagh. Y un ex retador con un argumento convincente para una revancha. Chad Gable de la Academia Alpha. Estos hombres competirán 6 para ver cuál de ellos podrá sobrevivir a los otros y conseguir su boleto para WrestleMania. Así es, la próxima semana en Monday Night Raw tendremos una ruleta rusa. 6 hombres tratarán de entrar a la ruleta, pero solo uno quedará en pie. Y el ganador irá a enfrentar al general del ring, Gunther, por su campeonato intercontinental en WrestleMania. Sami Zayn, Bronson Reed, Ricochet, JD McDonagh, Shinsuke Nakamura y Chad Gable. Todos competirán con la oportunidad de conseguir su boleto para WrestleMania 40 en el próximo Raw en una ruleta rusa. El ganador se enfrentará a Gunther por el campeonato intercontinental en el escenario de escenarios. Y con tanto en juego, amigos, pueden estar seguros que estas 6 superestrellas dejarán la vida en el cuadrilátero en el próximo Raw.
choose you, Roman Reigns. We're gonna take it to a whole new level. We run it all. El lunes pasado en Raw, Becky Lynch, la retadora número 1 del Campeonato Mundial Femenino, atravesó de punta a punta la cámara de eliminación. el hombre va a WrestleMania para pelear contigo. Detrás de cada gran hombre hay una mujer aún más grande, pero yo no estoy detrás de ti, Becky. Mami siempre está encima. ¡Oh, por detrás! Nia Jax atacando a Becky Lynch. Nia Jax ha estado implacable. Sí, Becky ganó la cámara de eliminación, pero no hay forma en que ella vaya para WrestleMania. Debería ser yo. No hay manera de que ella vaya a llegar a WrestleMania. Es mejor que lo creas. Nia Jax está molesta y está concentrada en lo suyo. ¡Oh, Becky Lynch! ¡Becky está aquí! ¡El hombre está aquí! ¡Venganza! ¡Esta noche! Becky diciendo, no me vas a tratar como un idiota. Nia y Becky han tenido problemas durante años. Yo voy a pelear contra cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Pongan a cualquiera en este ring conmigo y yo la aplasto. Yo no voy a poder concentrarme en mi lucha de WrestleMania hasta que termine con Nia Jax. El hombre Becky Lynch se enfrenta a la fuerza irresistible Nia Jax. Y bueno, panas, como saben, en Australia el hombre Becky Lynch ganó la cámara de eliminación femenina y de esa manera consiguió su puesto para enfrentar a Mami Rhea Ripley por el campeonato mundial pesado en WrestleMania. Yeah. No tan yeah. Porque eso le ha traído más enemistad con la ex retadora número 1 Nia Jax, quien hace 2 semanas en Raw atacó horriblemente al hombre por la espalda. Y Becky Lynch la semana pasada se vengó de Jax durante un combate contra Liv Morgan. Un poco de por favor, así que Liv Morgan está realmente molesta por la situación. Pero Becky Lynch sabe que si tiene que sacar a Nia Jax para tener libre su camino hacia WrestleMania y finalmente enfrentar a Mami, va a encontrar ciertos tropiezos, por decirlo de alguna manera, en el camino. Pero tan temeraria que no importa el obstáculo que le pongas, ella parece que siempre encuentra la salida, excepto si se llama Nia Jax. Otra vez la samollida samoana. En este De eso caso es de no lo que se puede trata mi Becky. opinión al respecto. A veces Ay, Dios mío. se da en la vida de un El luchador o bonsai. luchadora que hay un oponente que como que no pueden vencer, y eso parece ser Nia Jax para Becky. ¡La aniquiladora! ¡Oh! ¡Justo a tiempo! Esos segundos que afuera. Bien, universo, la palanca, la desarmadora, la desarmadora. Mira. Y por rendición. Dice que no, todavía no. La vuelve a derribar, la clásica. Esta es Becky Lynch, la poderosa. Las piernas de Mira Nia cómo se mueve, mira cómo están se debajo mueve. del ángulo, no Tiene puede. demasiada energía Nia Jax todavía. Ay, Becky, tienes mucho más que perder. Mira. Contra la barrera de protección. Yo no sé si Becky hizo lo correcto. Yo entiendo lo que ella quiere decir al universo, tratando de sacarse del camino a Nia Jax. Pero... ¡Wow! ¡Dios mío! Eso es exactamente lo que hizo Becky. Vino a interrumpir el combate, le acaban de dar la victoria a Nia Jax. Y Liv no estaba muy contenta que digamos. La victoria se la lleva Nia Jax y eso es lo que va a quedar en los libros de historia. Ya, espere. No importa cómo discutan. No importa cómo discutan. Cada uno tiene razón en decir lo que tiene que decir. Y sin embargo, Nia dijo, ¿saben qué? Si son a las dos me las llevo Sí, conmigo. viéndolas a las dos a la vez, en vez de mira. retroceder, dice tengo más. Es que ha recibido 2 victorias y no como ya había querido. Ella no quiere que le regalen una victoria por interferencia. Ella quiere ganar porque sabe que puede ganar. Ay, Dios mío, la fuerza irresistible anda suelta. Ay, Dios, pobre hombre. No importa cómo va a terminar en pie,
Le importa poco lo que diga el universo de ella. Buen trabajo. Este es tu venganza. Sí, ira de desquite. Bueno, ya yo me disculpé contigo. Hay dos cosas. Yo entiendo lo que hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Yo hubiese hecho la misma maldita cosa. Pero cuando yo lo hice la semana pasada, era para desquitarme de ella, no de ti. Y lo otro es que yo terminé el trabajo. Ella no regresó después de que yo me metí con ella. Así que él no me puede decir las cosas como se hacen, típico de ti, tipo de Becky. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué dices? Puedes llorar al respecto, puedes pelear al respecto. Así que, ¿te parece si resolvemos esto luchando la semana que Me viene? encantaría. Muy bien, te veo entonces. Amigos mayulleros, esa actitud de mírame de Liv Morgan quizás pueda descarrilar un poquito a Becky Lynch. Sin embargo, si Lynch quiere liderar con ejemplo porque quiere ser la campeona mundial femenina en WrestleMania, no puede sobrepasar ningún reto. Un poco de por favor, claro que no. Por eso en el próximo Raw, Liv Morgan se enfrentará al hombre Becky Lynch en acción mano a mano. Y aunque Becky Lynch tiene las manos llenas en el próximo Raw, lo que le espera es más grande en el escenario más grande de todos cuando enfrente a Rhea Ripley por el campeonato mundial femenino. Pero para que Becky pueda ganar su primer título individual en casi 2 años, el hombre tiene que vencer a una campeona que ha estado prácticamente imparable desde que ganó el título en el pasado WrestleMania. ¿Quién prevalecerá, Mami o el hombre? Lo sabremos en Filadelfia, en WrestleMania 40. Myself further, I'm just trying to feel my heartbeat deep. Now I love it when you watch me sleep. You spin me around so I can breathe. It's only safe for you and me. And if I finally die in peace, just wrap my body in these sheets and pour out the gasoline. It don't mean much to me. We did it. Lo logramos. McIntyre declaró lo que iba a hacer y cumplió su palabra esta noche en Elimination Chamber. McIntyre va a WrestleMania. Debo ser honesto, me siento hecho trizas. Salí magullado de allá adentro. Estaba hablando con el médico y él me miró y me dijo, Drew, estás lastimado, existe la posibilidad de que no llegues a WrestleMania. Y yo lo miré y le dije, ¿quién te crees que soy yo, CM Punk? Nada me impedirá llegar a WrestleMania. Drew McIntyre, Seth Rollins por el título mundial en WrestleMania. Mis buenos panas mayulleros, como ustedes recordarán, cuando Jey Uso llegó a Raw, aunque hace ya bastante tiempo, hubo superestrellas que expresaron cierto descontento. Entre ellas, Drew McIntyre, quien públicamente dijo, no lo quiero aquí. Yo no quiero a nadie del linaje cerca de mí, sea un actual miembro del pasado, no lo quiero. Sin embargo, por su lado, Jey parece que ya dejó el linaje bien atrás. No es el caso de su hermano Jimmy, ojo no, quien en el pasado Raw apareció para impedir que Jey se convirtiera en el campeón intercontinental. ¿Se acuerda? Un combate increíble entre Jey, Main Event, Uso y su increíble rival. En ese momento era el campeón intercontinental, Gunther, el general del ring. Y obviamente Drew McIntyre pensó que esa intervención de Jimmy era bastante merecida. Y eso puso, papá, color de hormiga brava al maestro del G, quien está iracundo. Dijo, ¿sabes qué, McIntyre? Estoy harto de tus burlas. Estoy harto de que te sigas metiendo conmigo. Te voy a enfrentar en mano a mano. Y fue justamente lo que vimos en el pasado Raw. Por un lado, Main Event, Jey Uso, y por el otro lado, el retador número 1 del campeonato mundial pesado, el gran Drew McIntyre. Vamos a verlo. Muchos que sufrieron de verdad. Algo que nunca podrán sacar de sus memorias. La victoria para Main Event se aproxima, buscando altura. Jey Uso buscando altura.
El ejecutor del linaje y tenía... a Jay en la mira. Desafortunadamente esto no va a soplar. ¡La del futuro! No va a soplar a favor de Jey Uso. 1 y 2 y... El viento acaba de cambiar de dirección con la presencia de Solo. Esto es lo que yo creo que es. Pues no hay mucho que Jey creer. Uso creo que tiene quien lo respalde. Creo que está bastante obvio. Y, oye, Cody, no compliques las cosas con el linaje, Cody, no te metas con él, que te está metiendo con la roca. Ay, qué berenjenal. La cuenta regresiva. Ven, Jey Uso parece que no sabe dónde está en este momento. La Claymore no entra. Entra la patada de Jey Uso. Con el talón 2 veces a la barbilla de McIntyre. 3 veces. Qué hermosas patadas. Qué buena combinación. Y lanza para la victoria. Ay, Dios mío, lo va a vencer. No. Bueno. Pero otra vez. Bueno, amigos. Sí. No. Otra vez. Jay. Claymore. Para la victoria de McIntyre. 1, 2 y 3. Le ha sonreído la vida a McIntyre últimamente en sus combates. El ganador es Drew McIntyre y esto parece que solo comienza. No Jit. El filósofo ha concluido. Esto no ha terminado para nada, le costó el combate, pero eso es solo el principio. Ahora, en la forma en que yo lo veo, están tratando de que Jey Uso entre en razón y regrese al linaje. No. Mira McIntyre. Deja de meterte donde no te llaman. Le está diciendo el campeón mundial pesado. ¿Viste? Llévate esto de SmackDown contigo para que los otros lo sientan. Claro, él no quiere un linaje aún más poderoso. Y ¡oh! Que se siga descuidando. Claymore. Y si esto pasa en WrestleMania, tendremos un nuevo campeón mundial pesado. Mira lo que acaba de pasar. Si sigues metiéndote en lo que no te importa, ese es tu destino. No seas egoísta. Representa este título. Amigos, con un evento estelar tan combustible, obviamente Raw no podía terminar de otra manera. ¡Qué explosivo! Drew McIntyre capitalizando. Eso le da impulso al guerrero escocés en esperanzas de hacer lo que él quiere hacer en WrestleMania, enfrentando a Rollins en un combate que está destinado a ser más que volátil. McIntyre tiene los ojos puestos en el campeonato mundial pesado y obviamente capturar un título que él siente que merece en el escenario más grande de todos. Y esta venganza de McIntyre tiene que atravesar al visionario, quien no tiene intenciones de ceder su campeonato en el escenario más grande de todos, el WrestleMania más grande de la historia. ¿Será que el 8 de abril todavía tendremos Monday Night Rollins? Bueno, lo sabremos la noche anterior, el domingo de WrestleMania, el 7 de abril. Y yo sigo pensando, ¿será que Cody Rhodes y Seth Rollins aceptan el reto de La Roca y Roman Reigns? ¡Ay! Se imagina. Marcelo, tranquilo, Marcelo, no sabemos nada todavía. Hay que esperar, no coman ansias, pero por si acaso vamos a rezarle a Mayuya. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan sin el combate por equipos más grande de toda la historia? Digno de WrestleMania 40, el WrestleMania más grande de la historia. Marcelo, tranquilo, es que no puedo tranquilizarme con tanto pasando camino a WrestleMania. Amigos, los ánimos están caldeados en WWE, pero desafortunadamente por hoy se me acabó el tiempo. Pero también los invito para que la próxima semana nos sigamos reuniendo aquí como todas las semanas para seguir gozando todo lo bueno que pasa en WWE aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Hasta la próxima semana. ¡Como! ¡Chao, pescado!